Los que te aman me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Malaquías 3, versículo 8. Y el tema de hoy son razones para diezmar y ofrendar. Razones para diezmar y ofrendar. Y hoy es el último de una primera fase de temas acerca de las finanzas. Veremos una segunda parte, tal vez el próximo año nuevamente. Pero por este año se cierra este primer paquete de enseñanzas acerca de las finanzas. Han sido 7 con esta, y ¿cuántos han recibido bendición de las verdades de Dios? Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Cuántos quieren libertad en el área de finanzas? Amén. Dice: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan: ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Y aquí viene la divina respuesta. Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Amén. Señor, te pedimos que tú bendigas este tiempo, que tú bendigas la enseñanza, Señor, que tú nos hables, que tú nos des entendimiento, Señor, de las dimensiones de la bendición o de la maldición, la bendición de obedecerte, la maldición de no hacerlo. Haznos ver, Señor, que realmente los diezmos, las ofrendas te pertenecen a ti, Señor, y que es una bendición hacerlo. Y también pon tu temor en nuestras vidas de entender que no obedecerte en el área de las finanzas acarrea, Señor, tristeza, dolor, pobreza, fracaso financiero. Señor, yo te pido que, Señor, nos hables a todos aquí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La última vez hablamos de que el Señor determinó que diéramos el diezmo. ¿Para qué? ¿De qué hablamos la última vez? ¿Para qué debemos diezmar? Para aprender el temor del Señor. Amén. ¿Aprender qué? ¿Qué es el temor del Señor? Reverencia, respeto. Sí es un miedo, pero no es un miedo de ese feo. Es un miedo de ese sabroso, decir: tengo un Dios grandísimo. Tengo un Dios verdadero, tengo un Dios vivo. Hermanos, los que no tienen temor del Señor es porque no tienen un Dios vivo. ¿Me explico? Dicen que creen en Dios, pero no tienen un Dios vivo. No se dan, no es real, es solamente una idea, es solamente un concepto. El que tiene el temor del Señor siente una reverencia, siente una admiración, siente un temor santo y se quiere acercar al Señor. Y una de las claves para obtener el temor del Señor es diezmar y ofrendar. Lo vimos, y hay muchas bendiciones, las vimos la semana pasada. Amén. Larga vida, paz en nuestras vidas. Si nosotros diezmamos, nosotros obtenemos el temor del Señor. Y si alguien no está diezmando y no está ofrendando, esta persona no tiene el temor del Señor. Si tú dices: yo temo a Dios, pero no diezmas, no ofrendas, en realidad no tienes el temor del Señor. No lo tienes, porque es algo que está pegado. Amén. El temor del Señor con la obediencia financiera de diezmar y ofrendar. Hermanos, aún hay personas allá afuera que no tienen el evangelio. Hay personas, y sobre todo yo hablo de nuestros antepasados, ¿verdad?
que sin saberlo, sin entenderlo, llevaban sus diezmos a la iglesia cultural, a la iglesia tradicional. Llevaban sus diezmos, entregaban sus ofrendas, porque tenían el temor del Señor. Tenían el temor del Señor. Pero aquí la palabra dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? En la versión RV dice, robar a Dios. ¿Alguien se imagina robando a Dios? ¿Alguien ha robado? En mi vida yo he robado una vez, una sola vez, o dos. Una vez me robé unas pilas en la comercial, porque no tenía papilas. Bien chavillo, las robé y me sentí tan mal. Me sentí tan mal cuando robé esas pilas. Fue la única vez. Y en una segunda ocasión, también chavillo, me agandallé unos audífonos chafillas que encontré por ahí, ¿verdad? Y me da mucha vergüenza haberlo hecho. Son 2 veces en mi vida que de jovencito bueno, y la tercera ya me acordé, la de los diezmos y ofrendas que agarré, ¿se acuerdan? Para las barritas. Esa vez, que llega mi mamá y ¿de dónde sacaron dinero para esas barritas? Y ya puse mi cara junto con mi hermano. Lo bueno es que los dos, bueno, no lo bueno, pero mi hermana y yo nos juntamos en esa cochinada de robo y ¿de dónde sacaron para esas barritas? Agarraron de las ofrendas. Y nos dieron nuestra buena tunda y nunca más volví a agarrar de los diezmos y de las ofrendas. Ahí literalmente robé de los diezmos y ofrendas. Pero saben, dice el Señor, me pueden estafar, ustedes me han estafado, ustedes me han robado. Y ustedes preguntan, Señor, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Fíjate cómo el Señor está hablando de algo personal, es algo de Él. Mis diezmos, mis ofrendas son de Él. ¿Sí podemos captar este concepto? Le pertenecen a Él. Cuando Él te da tu dinero, te está dando algo que es de Él, que es el diezmo, la 10ª parte. Y las ofrendas es algo que Dios ha puesto en tu corazón dar. Y cuando sientes que Dios te dice, da, aparte del diezmo que Dios te dice, da tanto, y tú no das, le estás robando al Señor porque le pertenecen al Señor. Lo grave es que el versículo 9 dice, ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado. ¿Ustedes están bajo qué? Maldición. ¿Qué es la maldición? Dios no da su bendición, Dios no habla bendición, Dios no bendice, Dios no declara prosperidad, Dios no declara bendición, Dios no te respalda, Dios no está cuidando, guardando, protegiendo, cubriendo, fructificando, empujando, llevando allá los proyectos en tu vida, sino que estás bajo maldición. Si uno no está diezmando, está bajo maldición. Yo quiero que tú lo captes esto que captemos esto en esta tarde. No diezmar no solamente es algo que no está bien, es algo que te perjudica. Tú mismo te estás perjudicando. Y cuando alguien te dice, es que a la iglesia le roban lo del diezmo, esa voz de las tinieblas, Satanás no quiere que diezmes porque el diezmo trae bendición. Bendices a la iglesia es bendecida por dar tus diezmos, pero trae bendición a tu vida porque el Señor no se queda con nada que tú le des. El Señor no es limosnero. De hecho, para el Señor decir esto es vergonzoso porque Dios no necesita de tu dinero. Ya lo hemos dicho, Dios no necesita tu dinero. Dios lo que quiere es tu corazón. Y hay personas que usan esta frase para decir que no hay que diezmar porque Dios no necesita nuestro dinero, necesita nuestro corazón. Pero nuestro corazón está en el dinero porque por Él trabajamos. Y cuando Dios nos pide nuestro diezmo y nuestra ofrenda es porque Él sabe que ahí está nuestro corazón. Y el versículo 10 dice el Señor, traigan todos los diezmos al depósito del templo. ¿Cuánto tiene su versión? Al alfolí. Alfolí. Aquí dice depósito del templo. Bueno, es que en el templo había un cuarto, o había cuartos donde literalmente se guardaban las montañas de cereal o los animales que eran diezmados, porque la gente diezmaba también animales. Diezmaba granos, diezmaba frutos, daba especias, menta, eneldo, comino. Y se guardaban en los depósitos llamados el alfolí. Traigan todos los diezmos al depósito del templo
para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ¿qué? Ventanas de los cielos. ¿Cuándo están leyendo el pasaje bíblico que leemos todos los días? Hoy tocó Malaquías capítulo 2, donde habla el Señor de guardar el pacto con nuestra esposa de nuestra juventud. ¿Alguien lo leyó? Lean por favor los pasajes que estamos enviando por WhatsApp. Lea la Biblia anualmente junto con nosotros, aparte de la lectura que usted haga la lectura diaria, trae bendición. Me llamó la atención que hoy tocó Malaquías 2 y estamos predicando de Malaquías 3. Ya les estaba adelantando el pasaje, ¿verdad? De estos días. Pero Malaquías es un libro donde Dios dice: vuelvan al pacto para ser una nación bendita. Malaquías es un libro de exhortación al pueblo de Dios, de volver al pacto en todas las áreas de la vida. En el matrimonio, por ejemplo, Dios aborrece el divorcio, lo dice allí. No dejes a la mujer de tu juventud. Pero aquí dice: no me dejes a mí, trae tus diezmos. Si lo hacen, fíjate, es una de las cosas. Hay muchos mandamientos que simplemente los debes de hacer. No tendrás dioses ajenos delante de mí, punto. Amén. Pero en esta situación, fíjate lo que Dios dice: si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. ¿Qué va a hacer el Señor cuando obedecemos en el área financiera? Dice: derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. ¿Cuántos quieren esta bendición? De no tener espacio de todas las cosas que Dios te da. Vecino, préstame su cochera porque ya son muchos los coches que tengo. O hijo, préstame un poquito de tu closet porque ya no cabe la ropa que me han regalado. Recuerden que no es para acumular, sino tener para bendecir. Un ciclo. Recibimos para dar y seguimos recibiendo para seguir dando, seguir bendiciendo. Derramaré una gran bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Y luego dice ahí: pónganme a prueba. No sé si te das cuenta que es una cosa personal. Ponme a prueba. Si no me crees, ponme a prueba. Y a los que tienen dificultades con el diezmo y la ofrenda, les digo una palabra del Señor: pongan a prueba al Señor. Den diezmo, den ofrenda, y vean cómo el Señor no se queda con eso, sino que te bendice. Si uno no está diezmando, hermanos, está bajo maldición. Ahora yo te quiero decir algo que para muchos va a sonar nuevo. Otros van a decir: ¿qué es esto? Pero el cielo tiene un banco. Van cielo. El cielo tiene un banco. Bueno, la palabra como tal no dice hay un banco en el cielo. No vas a encontrar ningún versículo. Vas a estar ahí buscando dónde dice que tiene un banco. Pero vamos a ver que los conceptos de un banco, la palabra del Señor nos dice que están allá. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo 6, 19. Cuando lo tengas, di ya. No almacenes tesoros, ¿dónde? Aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo. Ah, caray. ¿Dónde se guarda el dinero? Aquí en la tierra, ¿dónde lo guardamos? Alguien va a decir: en el colchón. En un papel de aluminio en el refrigerador para que nadie lo encuentre. ¿Verdad? O en una maceta. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu
corazón. Podemos guardar, hermanos, nuestro dinero en el cielo, donde lo tendremos eternamente. Y alguien estará pensando, no, entonces si yo, ¿cómo envío ese dinero al cielo, no? ¿Cómo hago ese depósito celestial? Diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas. Amados, lo que conseguimos comprar aquí, lo que conseguimos adquirir aquí, se va destruyendo poco a poco. Esa casa nueva que huele tan bonito, ¿no? Cuando alguien entra a una casa nueva. ¿Cuántos han entrado a un clúster nuevo donde las casas están nuevecitas? La pintura huele tan rico, el pasto está nuevecito, todos los contactos están nuevos, ¿verdad? El azulejo del baño está brillando. Regresa en 15 años o hasta en menos, dependiendo de la familia, ¿no? Aquella ropa tan bonita, tan colorida, ¿verdad? De marca Benetton, de marca esta, de marca aquella, el sol le empieza a quitar el color. Empieza a hacerse así medio blanquiza. A los hombres se nos empieza a hacer unas manchas amarillas en las camisas por aquí, ¿verdad? Y de repente se empiezan a jalar de un lado y del otro más corto y más largo. Los que van a Bershka y esos a la semana ya se jaló la camiseta, ¿verdad? Ya está descolorida. Son moditas para 1 o 2 meses. Y también en los bancos, cuando guardamos nuestro dinero, de hecho un amigo que conoce de finanzas me dice, guardar el dinero en el banco ya ni siquiera, en el pasado tal vez era un buen negocio, el día de hoy no, se devalúa tu dinero en el banco. Y cuando la palabra dice donde los ladrones no minan ni hurtan, aún los banqueros son una especie de ladrones porque ellos no nos dan un rédito como deberían, ellos lucran y ellos sacan ventaja y nuestro dinero se va acabando. Almacena tus tesoros en el cielo. Aquí en la tierra la polilla, o sea, lo que se come la comida. ¿A alguien le ha pasado que una polilla comió una ropa que te gustaba un montón? La polilla se lo come, el óxido lo destruye, el óxido se va acabando todas las cosas. Y los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros donde nada de eso pasa. En el cielo hay un banco. Y en ese banco, cuando nosotros metemos nuestras finanzas en ese banco, ahí el dinero no solamente no se acaba, no decrece, no solamente gana réditos. Ahorita vamos a ver lo que dice la palabra en cuanto a los réditos que da el banco del cielo, sino que tienen un propósito eterno. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Donde esté tu tesoro, donde están tus deseos, allí estarán también los deseos de tu corazón. Si yo pudiera, yo invertiría todo el dinero que tengo en meterle más dinero a mi estudio, porque amo mi estudio de grabación. Amo los instrumentos de música. Si yo pudiera, compraría cada semana una guitarra nueva. Si yo pudiera, compraría un micrófono carísimo cada semana y aparatos periféricos ahí para la mezcla y la masterización en mi estudio de grabación. Si yo pudiera, pero tengo una esposita que me dice no puedes, ¿verdad? Porque ahí está mi tesoro, en un sentido es algo que yo anhelo. Pero David, antes de morir, cuando habló del reino de Salomón y cuando le pidió al pueblo que apoyara a su hijo, él dijo: por cuanto tengo mi afecto en la casa del Señor, he guardado oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce, muchas piedras. Y no eran piedritas, eran rocas gigantescas, que era impresionante cómo las transportaron desde el lugar donde las labraron. Las piedras las labraban de la montaña. Se necesitaron como 70,000 personas para hacer el trabajo de la cantería. Y él dijo esta frase, David dijo: por cuanto tengo mi afecto en la casa del Señor. Ese edificio costaba lo de 10 rascacielos de Nueva York. David hizo muchas guerras y obtuvo muchas riquezas. En una ocasión le quitó una corona a un rey que pesaba 30 kilos la corona. Imagínate cargar 30 kilos en tu cabeza, una corona con piedras preciosas. Bueno, él no se la quedó, la guardó para la casa del Señor. Por cuando tengo mi afecto. ¿Tienes tu afecto en la casa de Dios? ¿Tienes tu afecto en el reino? ¿Tienes tu afecto en la iglesia? ¿Crees que esto que estamos haciendo aquí tiene trascendencia eterna para tu vida y para la vida de todos los demás?
Donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Mira lo que dice Proverbios 19:17. Búscalo. Proverbios 19:17. ¿Lo tienes? Nada más una persona. ¿Alguien más? Proverbios 19:17. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Wow. Esa está tremenda. Mira lo que Dios dice de esto. Date cuenta, por favor, iglesia, despertemos. Despertemos. Estos son parámetros celestiales. Estas son formas de Dios. Son formas de Dios. Son estructuras económicas de Dios. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Dios está diciendo que tú se lo estás. ¿Pueden imaginarse nosotros prestarle a Dios dinero? ¿Alguien se lo puede imaginar? Y es como si fuera de la siguiente manera: Dios viendo a uno de sus hijos o hijas con necesidad, y Dios queriéndole dar a esa persona, pero Dios está en los cielos. Amén. Y Él quiere usar a sus hijos. No que Él no puede hacer algo sobrenatural, pero Él tiene un sistema. Su gente con su visión, su gente con su corazón, su gente con su cultura. Y de repente ve que un hermanito se da cuenta de que esa persona está con pobreza, está con dificultades económicas, y esa persona saca su cartera y dice: hermano, para que pases la semana, para que comas en estos días, para que pagues esa colegiatura o ese recibo de luz que no puedes pagar. Dice la palabra que Dios dice: me prestó. ¿Cuánto me prestó? Ok, cuenta celestial. Aquí hay un depósito que acaba de hacer fulano de tal. Uno de mis hijos hizo un depósito en el banco. El que ayuda al pobre le presta al Señor y Él se lo pagará. ¿Cuántos entienden que al banco nosotros le prestamos cuando depositamos? ¿Alguien entiende esto? Cuando tú metes dinero, hay gente que piensa que como que el banco le está haciendo un favor al guardar su dinero. No, tú le estás haciendo el favor al banco. ¿Por qué crees que siempre te quieren regalar tarjetas de crédito? A mí me llaman, ¿a cuántos les llaman 7 veces al día, 8 veces al día para darte una tarjeta? Y no son bien aburridos. Yo siempre les contesto y me quedo escuchándolos. Me da cosa verlos, me los imagino ahí pobrecitos. Okay. No, muchachos, pero ¿por qué no? Miren, que no, sal Satanás. ¿Verdad? Porque tú le estás prestando al banco. Bueno, el Señor te está diciendo de la misma manera: si le das al pobre, me estás prestando a mí. Y te lo voy a pagar con réditos. En el pasado tú metías 1,000 pesos al banco, muy en el pasado, estoy hablando de 30, 40 años atrás, y te daban al año, si tú lo depositabas, te daban casi el 10% en el pasado. Ahorita no sé en cuánto esté, pero ha de ser mucho, mucho menos. Pero tenías 1,100, ¿verdad? Bueno, en el banco del Señor es diferente. Vamos a ver qué tan diferente es. En este banco podemos prestarle dinero al Señor. La pobreza de otros, hermanos, es la oportunidad para prestarle al Señor. La pobreza es una forma, es una oportunidad que tenemos para prestarle al Señor. Y si nosotros practicáramos este principio de dar al pobre pensando que le estamos dando a Dios, le estamos invirtiendo en el banco celestial, la pobreza dentro de la iglesia dejaría de existir. ¿Alguien entiende esto? Porque de repente todas las personas con necesidad se verían auspiciadas, ayudadas por la propia iglesia, que empezaría a ayudar a esta gente a salir de ese marco de pobreza.
Y en un tiempo futuro muy breve, esa persona se volvería también una persona económicamente suficiente para empezar a ayudar a otros que están atravesando esa situación. Porque, hermanos, en la cultura del reino, cuando una persona viene a Cristo, Dios empieza a hacer cambios radicales en todas las áreas. En el mundo hay pobreza, en el mundo hay aflicción, en el mundo hay pecado, en el mundo hay calamidad, en el mundo hay devastación física, devastación emocional, devastación espiritual. Las personas están esclavas a la drogadicción, esclavas al alcoholismo, esclavas a las drogas. Hay personas que su problema no es el alcohol o las drogas, es el endeudamiento. Hemos conocido personas que tienen una iniquidad de endeudamiento, sin necesidad, siempre quieren estar pidiendo prestados, siempre se están endeudando. Y van a esos prestamistas que hay por ahí de otros países, ¿verdad? Que cobran unos réditos. Yo acabo de escuchar hace poco que una persona presta 1,000 y a la quincena le tienes que dar 400 de rédito. ¿Sabes lo que es eso? Agiotismo. Agiotismo. Por cierto, en la Biblia la palabra dice que un hermano no puede ser agiotista. Puedes cobrar el interés mínimo básico, el correcto, no agiotismo. Prestar 1,000 a la quincena o cuatorcena, pedir 400 de rédito es robo. Y hay gente que está atada a eso. Y cuando entras al reino de Dios, Dios empieza a cambiar todo. Salva tu vida, te libra del pecado, de las garras de Satanás, pero las garras de Satanás están metidas en todas las áreas, y esto es también lo económico. Y Dios quiere que empecemos a practicar el prestar a los pobres. Bueno, al darle a los pobres. Con eso le estamos prestando a Dios. Hermano, ese dinero que le diste a esa persona o a esa familia está guardada en los cielos ya. Alguien diga amén, no sé qué le está pasando, están todos muy callados. Está guardada en los cielos, y lo peor es que está produciendo réditos. Traigan todos los diezmos al depósito del templo. ¿A dónde? A la alfolía, al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Los diezmos, hermanos, son traídos al templo o la iglesia local. Amén. La 10ª parte de tus ingresos no son para entregarlos al pobre, son para la iglesia local. La iglesia local da al pobre. Y esto se hace. Los diezmos son traídos al templo o la iglesia local. Es de donde tú te alimentas, donde tú adoras. La palabra del Señor, después si lo quieres estudiar ahí en la palabra, dice: donde yo haya puesto mi lugar de adoración, ahí vas a entregar tus diezmos y ofrendas. Hay una norma muy importante para cada iglesia, y quiero hablar, esto es muy práctico, que tenemos que tener cuidado. Hay una norma que quisiéramos que usted la acatara, que usted la escuchara, que usted la ponderara. Ofrendas a otros hermanos debieran ser dadas anónimamente por medio de la iglesia. Anónimamente por medio de la iglesia. Así evitamos varias cosas, y te voy a explicar por qué. Cuando una persona quiere ofrendar a otra dentro de la iglesia, y lo ha hecho, hemos tenido muchos sobres donde las personas dicen: una ofrenda para fulano de tal, ¿verdad? Y es anónima. La iglesia ¿cómo se dice? Lo entrega. Nunca una ofrenda, no estoy hablando de diezmos, estoy hablando de ofrendas. Nunca una ofrenda que alguien haya destinado para algún hermano dentro de la iglesia se lo queda nunca. Siempre se entregan las ofrendas anónimas a las personas. ¿Por qué se debe hacer a través de la iglesia? Ahora, si lo has hecho no vía la iglesia, sino directamente, no es pecado. No estamos diciendo que sea pecado. Por favor, sáquense eso de la cabeza. Es una norma sana lo que te estoy diciendo, que va a ayudar a evitar algunas cosas. Lo primero que va a evitar es una posible manipulación, una posible dependencia de esos miembros, un sentimiento de deuda. ¿A qué nos referimos con esto? Mira, hay hermanos que con buen corazón dan ofrenda a otros hermanos, y está muy padre. Cuando esas personas dan de un corazón sano, sin esperar nada, sin esperar recibir nada, sin esperar
el agrado o algún favor futuro. Pero hemos tenido también casos donde, voy a mencionar un caso y la persona tal vez está aquí. Voy a tratar de no decir tu nombre, ayúdame, Señor. Claro, se me escapa, ¿verdad? Pero recuerdo que en esta congregación una persona ayudó a una familia aquí y le ayudó con algo importante. Pero esta persona en realidad estaba buscando tener el favor, tener el control de esta familia. Y en un momento dado, esta persona que había dado esa ofrenda, se le ocurrió hacer algo para eclesiástico fuera de la iglesia, fuera de nuestra autoridad. Y le pidió apoyo a esta familia. Y le mencionó a esta familia: acuérdate que yo te apoyé. Y eso es manipulación y control. Eso es manipulación y control. Cuando tú das a alguien una ofrenda, te lo das a Dios. Y esa persona no te debe nada. ¿Escuchaste? A las personas que les damos ofrenda no nos deben nada. Una posible dependencia también. Luego hay hermanos que Dios les ha dado una buena economía, les ha dado mucha bendición económica y tienen bastante. Y esos hermanos de repente dan una ofrenda directamente a alguien y de repente esta persona ya sabe que esa persona tiene y que le puede dar. Entonces, en el culto, en lugar de estar volteando hacia las letras, está volteando a ver si va a llegar el hermano fulano de tal, para pedirle: hermano, ¿me podría prestar? Sabiendo que ese préstamo nunca el hermano se lo va a cobrar. ¿Me puede prestar 100 pesos, 200 para terminar mi semana? Y luego esos miembros, ¿verdad?, que en un principio dieron con generosidad, ya no tienen ganas de venir a la congregación. ¿Por qué? Porque en la congregación hay 2 o 3 hermanos que los están esperando. Y por cierto, hermanos, si tú tienes una necesidad, tu fuente es el Señor. No es un hermano o una hermana, es el Señor. Es Dios. También se evita un sentimiento de deuda, porque de parte de quien lo recibe, si sabe quién se lo dio, ¿qué va a suceder? Yo estoy en deuda con esta persona. Entonces es una norma, ¿verdad?, sana, y que se lo hacemos como sugerencia. Amén. Es sugerencia. Tú tienes que orar. Hay momentos que no se puede hacer esto que estoy diciendo, simplemente no se puede. Por situaciones tienes que dar directamente una ofrenda. No hay problema, nada más sé sabio en esto, pero sería muy, muy bueno, iba a decir mucho bueno, sería mucho bueno hacer esto en esta iglesia. Un gringo estaba predicando, dijo: el Señor Jesús cargó a la abeja en sus hombros. La abeja, abeja. Vamos a Mateo 13, por favor, versículo 8. Es para que se despierte. 13:8. ¿Quieres saber cuántos son los réditos que da el Banco del Cielo? Mateo 13:8. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Cuánto produce? 30, 60 y 100 veces. Amén. Este versículo habla acerca del evangelio, amén, y produce una cosecha también 30, 60 y 100, ¿verdad? De cada semilla del evangelio, y lo hemos visto en las familias, ¿no? Uno le comparte a una persona y esa persona acaba ganando a toda la familia y esa familia acaba alcanzando muchas familias, ¿verdad? Estamos hablando de salvación espiritual, pero también en el reino de los cielos, hablando de finanzas, el Señor da un lucro
da un rédito de 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que tú depositaste. Esto depende del Señor y de lo que Él quiere hacer a través de tu vida. En el banco Dios nos da esos intereses por cada depósito, 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1. ¿Estás invirtiendo tu dinero en algo que no te dará una ganancia así? Escúchame, lo que tú inviertas en el banco te va a dar tal vez un rédito, lo vas a tener aquí, pero va a ser algo que se va a quedar aquí. Se va a quedar aquí en la tierra. Pero la inversión que tú hagas en el reino de Dios no solamente es para esta vida, sí, el Señor te va a dar para esta vida, pero va a ser para la eternidad. Va a tener un fruto de eternidad, porque el dinero que nosotros damos al Señor es para su casa, es para su reino, es para la divulgación del evangelio. De hecho, en esta congregación estamos planeando, ¿verdad?, enviar de los diezmos a misioneros, amén, y a casas hogar. Es algo que está en nuestro corazón. El diezmo de diezmos, empezarlos, aparte de todo lo que hay, de lo que hay es para la propia logística de la iglesia, pero también es para personas, es para también huérfanos y para misioneros, y eso lo queremos hacer a la brevedad. Ya lo hemos hecho muchas veces, hemos dado ofrendas para misioneros, pero va a ser una práctica constante ya en esta congregación, estar enviando recursos para misioneros en países donde el evangelio no se está, es muy difícil la extensión, y en este caso estoy hablando de la India, ¿verdad? Queremos apoyar. ¿Se acuerdan de esos misioneros que vinieron por aquí, verdad? Vamos a 1 Timoteo 6:7. Cuando tenga, diga amén. Dice: después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Lo voy a repetir: después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Sí, cuando te mueras, no te puedes llevar nada de lo que tienes. ¿Alguien sabe de esto, verdad? No te puedes llevar nada. Te vas a ir desnudo. Al morir no nos podemos llevar nada, pero sí podemos enviarlo al cielo por adelantado. ¿Alguien captó la idea? En vida, tú puedes enviar por adelantado tu recurso al cielo. Vamos a ver dónde dice esto. Lucas capítulo 12, versículo 20 y 21. Lucas 12, 20 y 21. Lucas 12, 20 y 21. Dice: pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Literalmente estaba hablando de finanzas. Este hombre había tenido una cosecha impresionante. ¿Cuántos saben que hay personas que siembran que de repente tienen cosechas? Les fue muy bien en ese año. Generalmente a los que siembran no les va tan bien, dependen mucho del clima, ¿no? Ahorita platicaba con unos hermanos de Toluca que sembraron maíz y les fue muy mal porque tanta lluvia echó a perder toda la cosecha y no van a sacar absolutamente casi nada, ni van a recuperar lo que invirtieron. Pero este hombre tuvo una gran cosecha y él estaba pensando: ¿qué voy a hacer con esta gran cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a destruir los graneros que tengo que ya no me da la capacidad. Voy a construir graneros mucho mayores y voy a depositar todo, lo voy a guardar y voy a decirle a mi alma: descansa, bebe, descansa, encuentra placer en esto. Vive de tu rey, vive de todo lo que estás almacenando. Ya no tienes que esforzarte, vas a poder vivir años sin tener que trabajar de toda esta gran cosecha. Es tiempo de descansar, me voy a dedicar solamente a vivir de lo que almacené. Y Dios le dice: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se va a quedar con todo aquello por lo que has trabajado? Y dice: así es el que almacena riquezas terrenales. O sea, ahí estás almacenando y almacenando, guardando en el banco, comprando fincas, haciendo esto y aquello, pero no es rico. Y dice en la versión Reina Valera: para con Dios.
¿Qué es ser rico para con Dios? Invertir tus recursos en las cosas del reino. Invertir tus recursos en lo que es atemporal. Todo pudo ser de Él eternamente si lo hubiera invertido en el reino de Dios. Todo pudo haber sido de Él si lo hubiera invertido en el reino de Dios. Amados, la cantidad de dinero no es lo más importante. La clave es cuánto de nuestra vida representa ese dinero. Lo dije ya en la primera enseñanza, creo, pero tenemos que captar esto. Para Dios, un billete de 50 o un billete de 1000 a Dios no le hace nada, es un pedazo de papel. Para nosotros es importante. Nosotros sí vemos la diferencia del papel. Para Dios no tiene, la persona que deposita millones de pesos y la persona que da apenas unos billetes de 20, para Dios no le impresiona más uno que otro. A Dios no le afectan nuestras medidas económicas. Dios tiene una manera muy diferente de contar las finanzas. Y vamos a este pasaje de Marcos capítulo 12, versículo 42 al 44. Marcos 12, 42 al 44. Cuando tengas, di ya. Sigan diciendo ya si lo vas teniendo. Ok, entonces llegó una viuda pobre. ¿Cómo era esta viuda? Pobre. Y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, ahora quiero que te imagines, antes de continuar, imagínate la escena. ¿Dónde está Jesús? ¿Está hasta el fondo del templo? Está al lado, donde están echando las... ¿Te puedes imaginar a Jesús ahí sentado ahí donde está eran unas cajas grandotas donde depositaban? Y Jesús está al lado ahí de la caja. Y dice la palabra que él estaba viendo cómo los ricos echaban pues, en abundancia, costales, ¿verdad? Un montón de cosas, harta moneda. Y todos ahí. Y de repente él ve que viene la viuda pobre. Es una viuda. Acuérdate, en esa cultura, en ese tiempo, ser una viuda era difícil si no tenías muchos hijos. Porque el hombre era el que podía traer recurso económico a la casa, no las mujeres. Y era una viuda pobre. Y esta mujer viene y echa 2 blancas. 2 blancas. Este dinero era muy poco. Eran como 40 pesos, como si hubiera echado 40 pesos ahí. 2 monedas de 20 pesos, por decirlo así. Aquí no existen monedas de 20 pesos, ¿no? Pero como si hubiera echado... ¿Existen de 20? Sí, cierto, perdón. Sí, cierto. Son las que las confundimos con las de 10 y nos da una tristeza cuando las perdemos, ¿no? Ay, perdí una de 20. Pero echó dos moneditas de 20. Y luego llama a sus discípulos. ¿Sabes por qué? Porque los está enseñando. Amén. Y en esta tarde también nos está llamando a los discípulos a que comprendamos algo. Vengan a escuchar esto. Les dijo, la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Wow, qué lindo es el Señor. Qué lindo es el corazón de Dios. Ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Jesús, en su don en su omnisciencia, ¿verdad? En su discernimiento, en esos dones del Espíritu Santo, le hablaba al oído ese conocimiento, el don de conocimiento. Él supo, esta mujer no tiene nada más que esas 2 monedas de 20. ¿Y qué sería lo obvio? Es más, ¿qué le diría un pastor a esta mujer si supiera de su situación? Hermana, no dé, quédeselo. Compre algo para comer. Pero Jesús no la detiene. ¿Sabes por qué? Porque dar y darlo todo es la clave de la bendición.
y da las 2 blancas, da los 40 pesos. Aproximadamente, me puedo equivocar, pero era muy poco. Pero es como 40 pesos. Da las 2 monedas. Dice, ella dio más que todos los que dieron, porque ella dio de su pobreza, dio todo lo que tenía para vivir. En el griego dice, dio toda su vida. Es lo que dice el concepto griego. No dice todo lo que tenía para vivir. Dice, en el griego dice, dio toda su vida. Porque el dinero, hermanos, es nuestra vida. Amén. ¿Alguien capta esto, verdad? Nuestro dinero es nuestra vida, porque dimos las horas de nuestra vida para obtener ese recurso. A unos les pagan por hora, vamos a decir 100 pesos, 50 pesos les pagan la hora, tal vez. No sé cuánto se paga la hora aquí, pero hay personas que les pagan 50 y hay personas que tienen cierta profesión, ¿verdad? Tienen cierto empleo donde por hora ganan 1,000 pesos. ¿Me explico? Entonces llega alguien a la iglesia del Señor, y imagínense que llegara un millonario, ¿verdad? Llega Brian, se hizo millonario, ¿verdad? O llega alguien más y se hizo millonario, y de repente llega y saca su pacote, sus puros billetes así, de una denominación muy grande, con su liga, de esas ligas grandotas, ¿verdad? Así, y saca su paca y la echa ahí. ¿Y qué dice el pastor? ¡Wow! ¡Qué corazón! ¡Qué hombre de Dios! ¡Qué chulo ese hermano! Hay que darle un souvenir de la iglesia, una pluma que diga Puerta del Cielo, ¿va? Y de repente llega una hermanita que es viuda y que ha estado padeciendo dificultad y solamente puede dar un billetito de 20, pero es todo lo que tiene. Para Dios, ¿quién da más? El que da, Brian, ese chavo feo ahí, que dio lo que le sobraba. No te creas, Brian, te agarré de ejemplo. Esa persona que dio ese fajo de billetes, ¿qué es lo que le sobra? O esa persona que dio lo único que tiene. ¿Quién dio más? Respondan, por favor, ¿están mudos o qué? Su forma de contar es distinta de la nuestra, hermanos. Así es que no te sientas muy generoso cuando das una grande cantidad, porque para Dios no es grande esa cantidad, posiblemente. Y no te apenes cuando das esa pequeña cantidad, porque para Dios tal vez no es pequeña esa cantidad. Dios ve nuestra fidelidad, porque el dinero representa las horas de nuestra vida. Sea mucho o poco, dinero va a determinar, hermanos, lo que damos al Señor va a determinar nuestra bendición eterna. Apocalipsis 20:13, no lo busques, dice, y voy a leer la RB, dice: el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Vamos a ser juzgados según nuestras obras. ¿Qué son obras? Según lo que hiciste aquí en esta vida. ¿Alguien está captando esto? Vamos a ser juzgados por las obras que hicimos, obras de justicia o obras de impiedad. Y en el cielo dice la palabra que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y escúchame, alguien va a decir: ¿cómo que voy a ser juzgado si yo ya tengo a Jesús? Vas a ser juzgado. 1 Corintios dice que muchos van a ser salvos, pero como por fuego. ¿Qué significa esto? Que las obras que hicieron fueron obras infructíferas, obras de la carne. Muchas personas hacen las cosas por una apariencia. Muchas personas hacen las cosas por un reconocimiento. Muchas personas hacen cosas aparentando algo que no es realmente. Pasó con Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Dios se molestó porque ellos aparentaron haber dado una ofrenda, pero habían sustraído. Querían impresionar, querían pertenecer a la élite de amigos de los apóstoles, como lo fue Bernabé. Bernabé fue una persona que vendió un terreno que tenía muy grande. ¿Cuánto vale un terreno? Millones. Y quién sabe qué terreno te vendió, pero él lo vendió y todo lo trajo a los apóstoles para que repartieran a los pobres de Jerusalén. La iglesia estaba padeciendo por persecución económica.
Y estos dos dicen, mira cómo lo tratan, si lo invitan a comer a cada rato, están en las reuniones de liderazgo, ¿no, Bernabé? Pues vamos a también, hay que tener ese terrenito. Y lo venden, y cuando ven dicen, es mucho dinero. Y pues, ¿para qué? O sea, como dice la Biblia, no, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Eran nuevos cristianos, no sabían mucho de la palabra de Dios. Y luego le dice la otra, y también la otra porción, Ananías, ayúdate que yo te ayudaré. Estaban con su teología y sus versículos chafas, ¿verdad? Y dicen, ¿sabes qué? En lugar de dar los 6 millones que obtuvimos, vamos a dar 4. Ya es mucho. Y nos quedamos con 2. Vamos a decirles que lo vendimos en 4. Murieron bajo el juicio directo del Espíritu Santo porque mintieron a Dios. Sabes, hermano, si tú pones en tu sobre diezmo, y luego pones una cantidad que no es el diezmo, cuidado. Porque no estás engañando a la iglesia Puerta del Cielo. Estás engañando a Dios. Estás queriendo. Y alguien va a decir, ya no le voy a poner nada más voy a poner el dinero. Da tu diezmo. Da tu ofrenda. Vamos a ser juzgados según nuestras obras. Y la palabra dice que en el cielo hay galardón. La palabra lo dice, hay galardón para los que se esforzaron. Pablo dice, hay una corona de justicia que me está siendo preparada. Y así no, ese Pablo, ¿verdad? Se la rifó. Evangelizó el mundo de su época. Quería llegar hasta España. Eso es lo que significa Tarsis. Y dice la historia secular que sí llegó. Había una corona esperándolo. Pero hay personas que ¿han visto esas películas donde le explota un dinamita al águila y acaba con un pollo todo rostizado? ¿Se acuerdan? Dice la palabra que van a pasar como por fuego. Salvo, o sea, como de pasazo. Híjole, todo quemado. Hijo, ¿de qué explosión vienes? Hermanos, por ejemplo, 200 pesos que se gastan en una comida, ¿cuánto duran esos 200 pesos? Los 200 que gastaste en un pollo feliz duran 5 horas. En 5 horas ese pollo feliz se sale, se va. Esos mismos 200 pesos invertidos en calcetines duran 5 semanas. Si no es que se te pierde un par. Esos 200 pesos, si lo inviertes en un coche, te duran 5 años. Porque después de 5 años se devalúa ese vehículo. Esos 200 pesos invertidos en un avión comercial, duran 50 años. Es la duración de un avión. Esos 200 pesos en un avión. Pero esos 200 pesos en el reino van a durar por toda la eternidad. Como en los bancos, no puedes retirar cuando has depositado. Pero cuando tú depositas en el banco celestial, bendices a otras personas en el mundo. Dios utiliza tu dinero para bendecir. Cuando tú das en el banco del cielo, inspiras a aquellos que reciben la ayuda financiera para glorificar a Dios. Cuando una persona recibe una ofrenda, una bendición, un soporte financiero, dice la palabra en 2 Corintios 9:12, entonces 2 cosas buenas resultarán de este ministerio de dar: se satisfarán las necesidades de los creyentes y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Cuando una persona recibe un recurso, yo recuerdo cuando éramos misioneros allá en Brasil, y había veces que no había nada de dinero, literalmente nos quedábamos sin nada, y teníamos 2 hijos pequeños. No eran muy tragones, pero necesitaban comer, ¿verdad? Y tenían gastos. Y de repente no había dinero y empezábamos a orar: Señor, necesitamos recurso. Y siempre el Señor trajo provisión cuando ya no teníamos.
Fue interesante. Y cuando llegaba esa ofrenda, no sabíamos de quién venía, porque nos la entregaban anónimamente, y siempre decíamos: Señor, bendice a esa persona que nos ofrendó. Tenemos todavía la misma cuenta, pero nuestra cuenta bancaria abierta aquí en México, había una iglesia, ¿verdad?, que siempre nos enviaba recursos cada que podían, y llegaba exactamente cuando lo necesitábamos. Y siempre orábamos por esa iglesia: Señor, bendice esa iglesia que nos ha dado. Cuando regresamos de Brasil, regresamos sin nada también, pero regresé con una cuenta bancaria de Brasil, que unos pastores me dijeron: abra su cuenta aquí en Brasil para cuando usted se vaya de Brasil. Y por el primer año, una iglesia en San Pablo estuvo enviando un recurso mes a mes, y cada vez que enviaba ese recurso decíamos: Señor, bendice a esa iglesia, a ese pastor que ha sentido el deseo de dar a nuestra vida. Y con ese dinero podíamos hacer las movilizaciones que hacíamos antes de levantar esta iglesia. Podíamos tener dinero para la gasolina e ir a otros ministerios. Estuvimos apoyando, antes de comenzar esta congregación aquí, cuando regresamos, estuvimos apoyando 4 o 5 congregaciones directamente, dándole de nuestra vida, de nuestro tiempo, sin cobrar nada. Y después de tiempo el Señor empezó a darnos recursos aquí. Luego llegó una época, estoy hablando de mi caso, no, las ofrendas no vienen para mí, lo que estoy hablando no es para el pastor, es el reino de Dios. Estoy hablando de mi caso para que tú entiendas cómo sí sucede. Y recuerdo mucho que hubo un momento donde mis hijos crecieron y era el momento de enviarlos a la universidad, y estábamos sin recursos, y el Señor me habló y me dijo: tú inscríbelos. Y sabes, el Señor nos dirigió a inscribir al más latoso en una universidad muy cara. Bueno, para nosotros, a diferencia de otros, era muy cara. Y dije: Señor, ¿cómo lo voy a meter en esta universidad tan cara si no tengo ni para la barata? Me daban ganas de escribirla en línea, ¿no? Dios dijo: inscríbelo. Y de repente Dios abrió el corazón de una persona para darnos una ofrenda aparte. Estuvo manteniendo la universidad de mis hijos hasta que la terminaron. El Señor siempre ha movido el corazón de personas para invertir en nuestra vida. Y hubo una persona que se quejó con otra aquí en esta iglesia. Hace poquito supe, esta hermana me lo contó la semana pasada, creo que fue: no, es que fulano tal dice que ustedes nada más piden el diezmo porque el pastor quiere robarle el dinero a la gente y se queda con todo el dinero. Y le dijo a esta hermana, la quiero mucho esta hermana, te amo, tú que estás escuchando ahí. Dijo: sí, ¿tú crees eso? Ven a ver dónde vive, ven a ver la casa donde vive para que veas que no se queda con nada. Ya no sé si fue bueno o fue malo. Y yo quiero decirle a la iglesia es próspera, pero el dinero no es para el pastor, aunque el pastor tiene un salario. Los pastores, ¿verdad? El pastor presidente y el pastor auxiliar tenemos un salario, pero el dinero es para el reino y se invierte en el reino. Se invierte en el reino. Y dice aquí: entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar: se satisfarán las necesidades de los creyentes y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Se va a obtener alabanza a Dios. Tú mismo serás bendecido en esta vida material y espiritualmente. Cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, eres bendecido en lo material, pero sobre todo en lo espiritual. ¿Por qué? Porque el temor de Dios está en tu vida. Tienes un depósito en el cielo que te dará gozo y un galardón eternos. Literalmente va a haber un gozo cuando llegues a la presencia. Dice la palabra que va a ser otorgada amplia y generosa entrada. Amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Porque a Dios le interesa el dinero, no, porque Dios ve que tu corazón fue de Él cuando tú diste. Galardones eternos. Tienes una herencia eterna en las almas que sean ganadas y bendecidas debido a lo
que diste. Tienes una herencia eterna en las almas que sean ganadas y bendecidas debido a lo que diste. Y el Señor ha puesto en este ministerio, y no solamente en este ministerio, hay muchas iglesias, muchos pastores con un corazón puro, con un corazón limpio. Lo hablo para todas las personas que escuchan este video, que no son de esta congregación, pero que saben de congregaciones que hay en sus ciudades y que tienen miedo de dar o les da flojera hasta dar porque piensan el dinero es para esos pastores que son unos flojos que no hacen nada. Sabes, eso es del diablo. Le estás dando al Señor lo que le corresponde. Los diezmos son de Él y las ofrendas son de Él, no son tuyos. Y estás dando al reino de los cielos y almas son ganadas, almas son bendecidas eternamente. El Señor ve nuestro corazón y el Señor ve cómo tú estás en cuanto a las finanzas. Estoy cerrando este bloque de tema de las finanzas por este año y no voy a estar hablando de esto como enseñanza. Tal vez mencionaremos algo a la hora de levantar las ofrendas en algún momento, porque no lo hacemos cada vez tampoco. Pero quiero que tú te hagas un análisis. ¿Cómo estoy en mi obediencia a Dios? ¿Cómo está mi temor del Señor en relación a los diezmos y ofrendas? ¿Tienes el corazón de Ananías y de Zafira, que engañas dando lo que no es diezmo? ¿O tienes el corazón de Bernabé, que fue movido por Dios a dar todo? Ahora repito, cuando la viuda dio todo fue porque el Espíritu Santo la movió. Tú no debes dar más allá de lo que tú debes dar, porque tampoco Dios no quiere afectar tus finanzas. Hay momentos en los cuales uno da una ofrenda de fe, una ofrenda extravagante. Hay momentos que el Espíritu Santo te lleva a esto, pero en lo natural, en lo normal, lo cotidiano, solamente da tu diezmo. No es emocional, es algo que Dios te mueve. Tú da tu diezmo y cuando el Señor te mueva a dar la cantidad que tengas que dar en la ofrenda, sé movido por el Señor. Amén. En lo natural, Dios no te pide que des el 20, el 30%. Hay gente que da eso, pero es porque es movida por Dios y tiene las finanzas para hacerlo. En algún momento hablaremos de ofrendas extravagantes, pues será en su momento. Pero es cuando el Señor lo mueve a hacer. Pero el Señor dice, fíjate qué precioso es el Señor. Con eso termino. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Inténtenlo, pónganme a prueba. Esto es palabra del Señor. Dígalo conmigo. Esto es palabra del Señor. Aleluya. Póngase de pie. Antes de levantar diezmos y ofrendas, vamos a orar. Cierre ahí sus ojos. Y yo le invito a orar al Señor ahí de su corazón. Le invito a orar de su corazón. Dile lo que hay en tu corazón en relación a la palabra que hoy escuchaste. Dile lo que hay en tu corazón. Oh Dios, yo quiero honrarte, Señor. Yo quiero honrarte. Yo quiero honrarte. Yo quiero honrarte. Yo quiero obedecerte, Señor. Yo deseo ser fiel. Deseo ser fiel. Señor, deseamos experimentar tu bendición para ser bendición. Deseamos experimentar salud financiera, Señor,
para poder ser mayordomos, buenos mayordomos, que invierten, Señor, en las cosas eternas. Queremos, Señor, que nuestro dinero produzca alabanza a ti, Señor. Alabanza a ti, Señor. Señor, que nuestras finanzas sean finanzas bendecidas. Que nuestras finanzas sean finanzas bendecidas, finanzas que tienen respaldo, Señor, donde la polilla no carcome, donde el óxido no destruye, donde ladrones no minan y hurtan. Te lo pedimos, Señor, haznos una generación bendita de Jehová. Una generación bendita de Jehová. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no le da gracias al Señor por todas las bendiciones que le ha dado? Somos tan bendecidos. Somos tan bendecidos. Somos tan bendecidos. Y si tú no has vivido una bendición, vienes del mundo, quiero decirte, las bendiciones están por acontecer. La primera es la salvación, es la más grande, y después de esto vienen muchas bendiciones. Vienen bendiciones del cielo sobre tu vida. Son bendiciones para bendecir a otros. Vas a ser un lugar de bendición. Dios va a hacer de tu familia, de tu casa, un punto de distribución del reino de los cielos, espiritual y material. Oh, Señor, levanta tus manos al Señor y dile: yo te bendigo, Señor, que mi vida sea una expresión de alabanza. Que el tiempo que yo viva, Señor, pueda ser un tiempo para hacer buenas obras, Padre. Y que yo pueda acercarme al trono con confianza, no con temor, no con miedo. No con miedo, sino con confianza delante de ti, Señor. Usa nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.